Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este trabajo está basado principalmente en la compilación de notas de viajeros que hizo el historiador Isauro Rionda Arreguín en su publicación titulada Testimonios de Guanajuato en el año de 1989. El autor agrupó los textos de viajeros de acuerdo al formato en el que fueron escritos: en castellano, francés, inglés y lenguas distintas a las mencionadas. Lejos de resaltar las grandiosidades con que cada autor se refiere a la ciudad de Guanajuato, nos detendremos a informar de las sorpresas, tropiezos y zonas oscuras que los viajeros encontraron a su paso y que aún siguen subsistiendo sin que haya un discurso de reconocimiento de lo negativo, sino de tratar de cubrirlo con las bondades de una ciudad turística, ciudad patrimonio y rincón de México donde todo el mundo de fantasía y prosperidad muestran el mejor rostro de Guanajuato. Hace muchos siglos, Fray Francisco de Ajofrín, nacido en Ajofrín en 1719, pasó el 24 de julio de 1764 al 11 de septiembre del mismo año en el Real de Minas. En su diario narraba cómo las penurias por las que había pasado en su recorrido por la Nueva España no habían minado su carácter misionero capuchino. Cito: abundan las culebras de toda especie, de cascabelillo que llaman víboras, coralillos, escorpiones, alacranes, tarántulas, etc. Pero bendito sea la piedad del Señor, hasta aquí ni me ha picado culebra, ni me ha mordido alacrán, ni me ha pegado ninguna. No obstante, andar desabrigado, indefensos los pies y las piernas. Fin de cita. Narra el fraile que del camino de Marfil al Real de Minas, citó, todo el camino, que es un valle o cañada entre dos elevados cerros, está poblado de ranchos de labor, casas y haciendas donde se trabaja la plata de sus famosas minas. Corre un río por medio de la cañada que nace en las sierras de Guanajuato y desemboca en Marfil. Por todo ese camino hay muchas cruces de las muertes que hacían los ladrones por robar el oro y la plata. El visitador sevillano y científico Antonio de Ulloa, nacido en 1716, se ocupó de describir las condiciones en las que se encontraban los minerales de esta ciudad. Las calles y entradas para las minas son espaciosas. Su anchura es de 2,5 a 3 varas, en parte formando gradería y en parte cuestas, siendo su altura otro tanto. Todo es peña viva. Desde los 2/3 de la profundidad empiezan las labores, cuya bajada es por pozos, conduciendo solo hasta sus mediaciones. Las calles principales se tardó en bajar desde la puerta de entrada hasta el plan de la labor de San Buenaventura 48 minutos más y algunos en su subida, pero para ello fue necesario el auxilio de los indios, a causa de lo mucho que se fatiga la respiración. Las principales minas de aquel real tienen sus entradas en la misma disposición, pero por lo general en las otras es por pozos muy estrechos, perpendiculares y grandes señaladas en palos derechos que solo la costumbre los hace tratables. Página 76. Fray Agustín de Morfi, nacido en Galicia en 1720, franciscano que visitó la zona y estando en la hacienda de la R, narró cómo estaban actualmente en la trasquila. Fui a ver el modo con que se ejecutaban. Nada se hace en el mundo con más grosería que esta operación.
que debería ser de las más curiosas. Apenas quitan medio vellón a la pobre oveja a costa de 1000 heridas e inmediatamente la echan al campo. Página 99. Las impresiones del viajero don Francisco Mourelle no fueron más halagadoras, pero estas respecto al trabajo de las minas. Viajó a Guanajuato arropado con la anfitrionía del conde de Valenciana, quien acomedido le mostró el interior de su mina el 22 de noviembre de 1790. Pero en lugar de haberse impactado de tanta tecnología y destreza, quedó con el corazón volcado al decir en sus memorias: «Oh Dios, y qué abatimiento sintió mi corazón al ver hasta qué punto pudo degradar los hombres una codicia tan desordenada». Evaristo Escalera y Manuel González Llana, presentes en México en 1861, dejaron asentado en su México histórico descriptivo sobre Guanajuato. Cito: «Las familias ricas habitan alrededor de la plaza principal y en las calles adyacentes, pero no por eso sus casas están exentas de irregularidad. Se ve después el torrente que atraviesa serpenteando la ciudad. Es el receptáculo de las inmundicias y las miasmas que de él se desprenden. Corrompen el aire hasta el punto de hacerle pestilente en los grandes calores. Los vapores de ácido sulfúrico que se respiran en la cercanía de la Casa de Moneda son de tal modo insalubres que asfixian a los pájaros. En fin, las emanaciones de las limaduras de los metales y de las aguas corrompidas de las máquinas introducen en el aire principios heterogéneos, cuya afluencia se manifiesta en los forasteros por infartos en las encías, pequeñas hemorragias, afecciones cutáneas, toses secas y en todas por relajaciones de estómago, neuralgias y disentería». Página 142. Y sobre el cólera morbo mencionaban estos viajeros: «El cólera morbo, que según las probabilidades debería hacer estragos espantosos en Guanajuato, no se ha manifestado con fuerza, sino en los puntos en que el aire era más puro. Ha huido lejos de las emanaciones mercuriales y se ha alojado preferentemente sobre los puntos más elevados y más sanos, como Mellado, La Luz, Santa Rosa, etc. Los enfermos van a respirar aire puro y sabor a media legua de la ciudad en lo alto del barranco. Se han edificado ahí algunas casas de recreo que se prestan mutuamente los habitantes y este sitio ha llegado a ser un objeto de paseo. Sería difícil el crear otro en Guanajuato. Se ven ahí también 2 diques para detener las aguas de las lluvias, porque esta ciudad carece de pozos y aguas corrientes». Hablaban de la hoy conocida Presa de la Hoya. Página 142. A lo mismo se refería M.H. Pastor, vicecónsul de la República Mexicana, quien señalaba: «Todo lo bello y atractivo que resulta Guadalajara es feo y poco interesante Guanajuato». El panorama a principios del siglo XX cambió un poco, a decir de Adolfo Dolero, noble italiano que vino a México en 1907 y quien, tras describir los muchos edificios productos del porfiriato, no dejó de reconocer cierta pobreza en un estrato de la población. A cada rato había algún pordiosero que obstruía el paso. Muchos de aquellos infelices eran ciegos o mutilados,
víctimas de la viruela o de las minas. Este aparente olvido por parte de la caridad y de la beneficencia pública, ¿acaso dependía del hecho que los negocios habían vuelto a la actividad desde poco tiempo y que la construcción del túnel había absorbido una gran parte del erario público en los últimos años? Página 157. En este relato no puede faltar la mirada de Jorge Ibargüengoitia, quien en Estas ruinas que ves, 1965, diría que los cuevanenses aseguraban: modestia aparte, somos la Atenas de por aquí. Pero, decía el autor, en el fondo están satisfechos con la ciudad tal como está. Creen que no hay cielo más azul que el que se alcanza a ver recortado entre los cerros, ni aire más puro que el que sopla a veces con fuerza de vendaval, ni más casas elegantes que las que están cayéndose en el paseo de Posanes. Si bien todos estos testimonios eran miradas críticas bajo el fragor de la opulencia de una ciudad minera, también contaban con sus pequeñas chispas de inconvenientes. Muchas gracias.